En este video te muestro cómo hice este tríptico estilo Latbook y te mostraré tips que te pueden ayudar en tus próximos proyectos escolares. En un anterior video mostré cómo hice este tríptico, pero muchos me pidieron que lo hiciera con más detalle, así que comencemos. Usarás hojas blancas y una regla. Vas a medir el largo de tu hoja y lo vas a dividir en 3 partes. En mi caso son 9.1 centímetros. Después unes los puntos en una línea recta. Usando la misma regla te vas a apoyar para doblar tu hoja. Y con este método nos quedan 3 partes iguales. Ahora usarás hojitas de colores. O si tienes hojas sobrantes de proyectos anteriores, puedes reciclarlos. Esto es solo para hacer los recuadros de nuestro tríptico. Extiende tu tríptico para ir ubicando los recuadros que vamos a agregar. El primer recuadro es de 11.5 por 8 centímetros. Después lo vas a doblar a la mitad y lo vas a pegar en la primera parte de tu tríptico. Pero recuerda dejar un espacio para tu título. Ahora vas a recortar un recuadro de 10.5 por 7.5 y vas a usar 2 piezas. Ambos van a ir doblados por la mitad. Uno será pegado debajo del primero con la abertura hacia abajo. Así como te lo estoy mostrando aquí. Y así es como terminamos esta primera parte del tríptico. La segunda pieza va a ir pegada a la misma altura donde pegamos el anterior. De igual manera con la abertura hacia abajo. También puedes utilizar cualquier tipo de pegamento. Estoy utilizando el de barra, pero puedes usar en líquido o silicón también. Lo que se te haga más fácil. Procura que no queden pestañitas levantadas. Y si es así, solamente coloca pegamento. El siguiente recuadro tendrá estas medidas. 9.5 por 5 centímetros. De este son 2 piezas. También serán doblados a la mitad. Dóblalas muy bien para que no se levanten. Y esto lo vas a hacer con las 2 piezas. Después aplica un poco de pegamento y los vas a pegar en este lado de la hoja. La primera va a ir en esta parte y la segunda, de igual manera con la abertura hacia abajo, va a ir pegado debajo de esta misma. Los siguientes recuadros son de 4 por 2 centímetros. Y también usarás 2 piezas. Las doblarás por la mitad y los pegarás en esta tercera parte del tríptico. De esta forma, puedes escoger cualquier color para estos recuadros y también la cantidad de recuadros va a variar dependiendo de la información que tú tengas. Ahora haremos un círculo. Puedes usar un compás. Si no tienes, puedes usar un objeto redondo. Si usas el compás, lo colocarás en 4 centímetros sobre la regla. Este es el diámetro del círculo. Si usas el objeto, solamente vas a hacer el contorno, pero procura que sea un objeto pequeño. Después lo vas a recortar. Y listo, lo doblas por la mitad. Y este será pegado en la última parte del tríptico. También puedes hacer este círculo de una manera más grande si es que piensas aquí colocar una imagen. O incluso también si quieres agregar más texto. Así se ven todos los recuadros ya pegados y listos. Ahora trabajaremos en la parte principal del tríptico. Recuerda que la imagen que va a estar en esta parte tiene que ser referente al título o al tema. En este ejemplo será de arquitectura, así que haremos un dibujo referente a esto. Te daré el primer tip. Si no eres bueno dibujando y tampoco tienes una impresora a la mano, con tu celular vas a buscar imágenes o dibujos en internet. Selecciona una. Y vas a subir todo el brillo del teléfono. Vas a hacer zoom dependiendo del tamaño que quieres el dibujo. Y con un papel y una regla lo vas a colocar sobre el celular. La regla es para apoyarte y no tocar el touch de la pantalla. También puedes apagar la luz para ver más clara la imagen. De esta manera, calcar dibujos es muy sencillo y muy fácil. Esto es algo que a mí me gusta hacer cuando no tengo mucho tiempo y quiero dibujar algo bonito. Realmente te saca de muchos apuros. Y listo, ahora vas a colocar una hoja por la parte de atrás del dibujo. Y bueno, aquí tengo estos plumones. Estos son algunos plumones que acabo de comprar. Son de doble punta y son de base alcohol. Ahora te daré el segundo tip que te hará ahorrar mucho tiempo. Y es tener organizado todos tus plumones. Esto es muy útil para escoger y ver los colores más rápido.
Y solo tienes que hacer swatch de todos los plumones y colocar el número de la tapita. Esto es algo que siempre realizo cuando son plumones nuevos. También puedes buscar en Pinterest o en cualquier parte de internet plantillas que son especiales para hacer swatch con tus plumones. Cualquier opción que tú escojas va a quedar perfecto para que organices tus plumones. Y bueno, así es como coloreé este dibujo. Puedes usar colores, crayolas, lo que tú gustes. Y después lo vas a recortar. Y listo, así es como quedó recortado. Lo vas a colocar en esta parte del tríptico. Le vas a poner un poco de pegamento y lo colocas más o menos en la parte de en medio. Y ahora vamos a hacer el título. Yo utilicé estas hojas de 2 tonos y uno lo hice con plumones y le puse el tema que es arquitectura. En el tríptico vas a agregar un recuadro que va a ser donde vas a colocar tu título. Y ya solamente queda organizar tu información en cada recuadro. Por ejemplo, aquí puedes colocar el tema y la información por la parte de adentro. También aquí en la parte de abajo puedes colocar subtemas. Recuerda agregar imágenes referentes al tema, para que sea más dinámica la información. También con marcadores vas a hacer estas pequeñas rayitas. Será para organizar también más texto. Y ya por último puedes hacer decoraciones. Yo agregué estos dibujitos. Esto solo es para que se vea más llamativo este tríptico. Y agregué estas flechitas para señalar la información. Y listo, y así es como se mira ya organizado este tríptico. Recuerda que todo lo que te muestro aquí lo dejo a tu criterio. Esta es una muy buena opción si a ti te encargaron hacer un tríptico y te lo dejaron hacerlo a estilo libre. Y así es como terminamos este tutorial. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita para estar al pendiente de más contenido. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.